disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con el fiscal Rafael Vela, ex coordinador del equipo especial Lava-Jato. Doctor Vela, bienvenido al programa. Gracias, muy buenas tardes. Eh, Usted parecía muy amigo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero luego, por alguna razón, lo puso en su lista negra junto a Marita Barreto, Zoraida Ábalos, José Domingo Pérez. ¿Qué pasó? ¿Qué quebró esa amistad? Bueno, yo le añadiría algunos otros nombres que también han sido parte de la instrumentalización de un área estratégica del Ministerio Público, que es la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Ujú, donde hay un brazo operativo que está liderado por el señor Fernández Gerí, que ¿ya? es de alguna forma el que materializa la situación en la que en este momento me encuentro, que es suspendido en funciones por 8 meses y 15 días. A partir digamos, de esta situación, efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. Yo tenía una relación eh, cordial con la doctora Benavides y, de hecho, públicamente expresé mi respaldo a la institución y a ella en su gestión al inicio de la misma, el año pasado. Sí. Yo creo que Por eso le preguntaba, ¿pero cordial o amical? amical, Ya, amical y cordial. Yo ya. conozco a la señora Benavides desde hace muchos años, cuando incluso yo no era parte del Ministerio Público, y era parte del Poder Judicial, porque parte de mi carrera, yo la de ejercicio de función pública la realicé en el Poder Judicial como juez anticorrupción, precisamente del caso Fujimori y Montesinos, ¿no? Ujú. Yo he sido juez en primera y en segunda instancia y luego decidí replantear mi horizonte profesional y finalmente migré al Ministerio Público en una plaza de una Fiscalía Superior Anticorrupción primero y luego en otras áreas, hasta que finalmente recalé en lavado de activos y luego en el equipo especial Lavajato. Pero yo conozco hace muchos años a la doctora Benavides y claro, evidentemente en un primer momento el apoyo institucional también tiene de alguna forma también un correlato dentro de la propia vida personal. Es decir, en otras palabras, lo que representaba en ese momento para, en general, los fiscales que yo representaba, que eran los fiscales del equipo especial, era un apoyo necesario porque estábamos dentro ya de una fase final del caso Lavajato con la presentación de acusaciones fiscales y que requerían, sin duda, también de tener el respaldo institucional para soportar lo que ya nosotros presumíamos que venía, que es que cuando se va a decidir la culpabilidad o la inocencia, arrecian las campañas de desprestigio, de demolición, de fake news, medias verdades, etcétera, ¿no? Ahora, Entonces, sí, sí, sí. en ese momento, la decisión, que no solamente fue una decisión mía, sino también de todo el grupo de trabajo que yo representaba, fue de darle el respaldo institucional a esa nueva gestión que además se identificaba especialmente conmigo, no solamente en esto personal que usted ha hecho referencia, sino que yo también fui uno de los fiscales que dentro del área que me tocaba liderar estratégicamente, que era la unidad de lavado de activos, inició también la colaboración eficaz a través de una fiscal del área, de la colaboradora eficaz Karelim López, en el caso de Pedro ¿Ya? Castillo. Entonces, digamos que el informe que yo presento al doctor Pablo Sánchez Velarde es el que origina el cambio de postura institucional de lo que en determinado momento había decidido la doctora Zoraida Ábalos, que era abrir investigación pero diferir la misma hasta el año 2026, que terminaba el periodo del señor Castillo. Cuando yo presento un informe al doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación interino, en ese momento, porque había culminado el proceso de gobernabilidad de la doctora Zoraida Ábalos, es el doctor Pablo Sánchez el que cambia esta interpretación a raíz de un informe que presentamos en la unidad de lavado de activos. Entonces, también me unía, por cierto, la vocación de investigar actos de corrupción y de crimen organizado del propio expresidente Castillo. Sin embargo, lógicamente, yo no iba a formar parte del equipo de trabajo
que la doctora Benavides encarga a la fiscal Marita Barreto en ese momento, ¿no? Para liderar una nueva unidad. Yo ya tenía dos responsabilidades, que era la unidad de lavado de activos y el equipo especial Lavajato, y por tanto, en ese sentido, la planificación estratégica fue crear un nuevo grupo y encargárselo a la doctora Barreto, que venía de conocer el caso Orellana, un caso también muy connotado en los últimos años en el Ministerio Público. Entonces, muchas cosas estaban dentro de, digamos, de la evaluación de presentar ese apoyo institucional. Autocríticamente, señor Salinas, lo que hay que decir es que ese apoyo per se no ha sido tampoco un apoyo que podría haberse interpretado de una manera incorrecta. Creo que lo que sucedió, y que autocríticamente, por cierto, hay que siempre asumir esto, no con una bola de cristal, pero sí con el resultado opuesto, es que efectivamente la defensa de algunos aspectos que no correspondían a mis responsabilidades, creo que fue un grave error. Yo lo he reconocido así, porque si bien es cierto, podría haber tenido siempre el propósito ulterior de encontrar apoyo, estabilidad institucional, creo que era muy grave el hecho de finalmente presentarse como un defensor de algo que a mí no me correspondía, que eran cuestiones de carácter administrativo disciplinario que tenía la fiscal de la Nación en ese momento ante la Junta Nacional de Justicia. Y esto, señor Salinas, lo que generó fue exactamente el deterioro de mi relación, y le voy a explicar por qué. A ver, Porque si bien es cierto, esto podría haber representado un nivel de respaldo de un sector del Ministerio Público que está representado, reitero, por los fiscales del equipo especial Lavajato, no sucedió igual con lo que significaba más bien el efecto hacia afuera, y generó exactamente el efecto contrario con, digamos, la reacción de carácter político de los políticos que nosotros, por razones de los casos, tenemos que investigar. Y se convirtió en una especie de abrazo del oso, ¿no? Porque digamos que precisamente las personas que luego fueron las que políticamente respaldaban y sostenían a la señora Benavides, eran evidentemente investigados en el caso que nosotros teníamos de por medio. Y entonces se convirtió en una relación hostil, por el contrario, ya no cordial, y fue evolucionando hasta que tuvo esto su clímax en la llegada de Alejandro Toledo, y antes de eso, en un operativo que me tocó también gestionar en el área de lavado de activos, que fue el operativo de ejecución de una resolución judicial del caso Alas Peruanas. Entonces, a raíz ahora, de eso, se en el juntaron caso, una serie de circunstancias. una breve interrupción. En el caso de la intervención de la fiscal de la Nación, cuando llega Alejandro Toledo, usted la iba a criticar públicamente, ¿no? Es verdad. Y eso tiene correlato de también conversaciones con la señora fiscal de la Nación de ese momento, con la doctora Benavides, en las que desde mi punto de vista, esto creo que tiene una resolución anterior, que fue el tratar de que los fiscales del equipo especial Lavajato no puedan mostrar valor en su trabajo y se corte cualquier tipo de comunicación con los medios, que eran más bien por el contrario, antes de la gestión de la doctora Benavides, un lazo comunicacional para nosotros valioso, porque representaba no solamente un aspecto comunicacional, es decir, de rendir explicaciones, de hacer un juicio permanente de residencia, sino que adicionalmente también nos permitía a los fiscales del equipo especial combatir las noticias falsas, De la acuerdo, pero esa censura informativa se gatilla a partir de qué cosa. a lo que lo decían, ¿no? Que No, era no, copar. le preguntaba esa censura informativa por parte de la fiscal de la Nación para que ustedes no hablen, se gatilla a partir de qué cosa. ¿Qué Se ocurre? gatilla desde el inicio de la gestión, para Desde el serles inicio. sincero. Ya. Sí, fue una nueva política comunicacional que creo que, a la luz de las circunstancias, también representa Eh, Se le va el audio. haber conocimiento de la sociedad con anterioridad, de haber puesto en conocimiento de la sociedad con anterioridad, precisamente de que teníamos una nueva política comunicacional en la institución, que creo que detrás de ella más bien subyace en ese momento la voluntad de quitarle cualquier tipo de vinculación con los medios de comunicación al equipo social, para que no tenga, en principio, reitero, esta oportunidad de poder combatir las noticias
de posverdad o falsas, y adicionalmente de quitarle incluso valor a los méritos y al trabajo que se podía hacer, ¿no? Y esto nos lleva precisamente al episodio que usted ha hecho referencia en la llegada de Alejandro Toledo. La llegada de Alejandro Toledo representa para el equipo especial Lava Jato un hito importante porque significa la entrega de un expresidente constitucional sobre el acopio de evidencia que nosotros habíamos gestionado durante prácticamente 4 años. Y es además un espaldarazo a que el equipo especial había trabajado durante todos estos años y que adicionalmente también representaba desde el punto de vista de un sistema ultra garantista, que es el sistema de administración de justicia norteamericano, de que el señor Toledo siempre se le habían respetado sus derechos, de que el señor Toledo no era un perseguido por ideas, político, y que por el contrario se garantizaba en el futuro un juicio justo para él. Entonces, cuando el señor Toledo llega, la doctora Benavides estaba muy incómoda conmigo por la realización del caso a las peruanas, por lo que le decía del operativo que se había llevado a cabo solo una semana antes, porque le había generado pues una enorme turbulencia con relación al caso administrativo que ella tenía ante la Junta por sus tesis. Entonces, esta situación tornó que la llegada de Alejandro Toledo sea además un hecho en el que circunstancialmente hubo en principio mucha mezquindad, porque fuimos borrados del protocolo de recepción y de también todo lo que correspondía al plan de medios de recepción, digamos, del extraditado Alejandro Toledo en ese momento, creo que con el propósito evidente de no generar valor, reitero, o mérito en lo que el equipo especial podría haber dicho, ¿no? Porque era una oportunidad para que los medios se acerquen. ¿Quién tenía que haber estado ahí en ese momento? ¿Usted o José Domingo Pérez? Los dos Los probablemente, dos. porque yo también tengo un caso relacionado con el señor Alejandro Toledo, o tenía, digamos, discúlpeme, sino que ahora estoy suspendido, no puedo, a veces olvido esta situación por la Pero por lo costumbre. menos puede hablar, que Sí, eso es bien sí, importante. sí, esa es una ventaja, exactamente. Dentro de todo lo incierto y lo malo, ¿no? Verdaderamente sí, ahora tengo un poco más de flexibilidad para poder declarar. Pero le decía yo, Salinas, que yo tenía bajo mi responsabilidad el caso Ecoteva, que es un caso conexo Sí, al claro, caso claro. Interoceánica por el cual se le extradita al señor Toledo, y porque además a mí me ocupó ser, a través del liderazgo del equipo especial Lava Jato, el hilo, digamos, de comunicacional o conductor con todo el proceso de extradición en los Estados Unidos. De hecho, usted podrá recordar que yo estuve presente en la audiencia de prisión del señor Alejandro Toledo, incluso recibiendo Es insultos verdad, de la señora Elian Karp, ¿no? es verdad. En la ciudad Qué le de dijo Elian San Carp? Francisco. ¿Qué le dijo Elian? Bueno, es irreproducible, con mucho francés, francés propio de su condición de ciudadana belga, ¿no? Pero bueno, le decía, Ahora, cuando entonces yo dice que estaba los borraron del mapa, ¿es porque no les informaron, no los convocaron? nada, Nada. nada. Entonces, claro, cuando eso sucede, comprenderá que nosotros tenemos una reunión de trabajo en el equipo especial y es ahí donde decidimos desconocer ese plan de medios y aceptar todas las entrevistas que nos habían planteado con obvias razones, comprenderá usted, porque no éramos los fiscales del caso, el fiscal José Domingo Pérez y en el caso mío por las razones que le he explicado. Pero en el caso del doctor Pérez había una, digamos, connotación también adicional, que lo que sucedió fue que un par de días antes de que llegara Alejandro Toledo coincidió la audiencia de supervisión de ejecución de las medidas de protección que tenía el fiscal Pérez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro ¿Ya? de las cuales él informa a la Comisión Interamericana de que él estaba siendo objeto de una especie de censura porque no se le permitía declarar de acuerdo al plan institucional que se había convocado. La respuesta de la institución, que estaba representada por una conocida ahora fiscal, que es la señora Marena Mendoza, una Ajá, persona de íntima confianza sí, de claro. la doctora Benavides en este momento digo, ¿no? Sí, sí. Incluso que estuvo presente hasta las 4 de la mañana, casi acompañándola en el último día de sucedidos los hechos propios del operativo Valquiria. En esa circunstancia, la señora Mendoza, que se suponía era la portavoz de la fiscal de la Nación, negó esto y dijo, no, el fiscal Pérez no tiene ninguna censura para declarar, tiene toda la libertad para poder declarar.
Entonces el fiscal Pérez le tomó la palabra y dio un par de entrevistas en ese momento, ¿no? Bueno, y yo di otras tantas también, ¿no? Yo di otras 3, 4 entrevistas, y en una de esas entrevistas fui preguntado por un aspecto de carácter técnico procesal, Era que sobre la cuál era presencia de la fiscal en el Sí, interrogatorio a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, efectivamente. Entonces yo dije la verdad, ¿no? Que es que la señora Benavides no tenía ningún tipo de posibilidad de estar presente en la parte técnica. Tan es así de que cuando llega el señor Toledo y la persona que acompañaba a la fiscal de la Nación, que era el fiscal superior de la Unidad de Cooperación Internacional, quiere poner a Toledo a disposición del juzgado, el juzgado le dice, señor, yo a usted no se lo puedo recibir, porque yo tengo que recibirlo del fiscal del caso, que es el fiscal José Domingo Pérez. Entonces tuvieron que llamar en ese momento Qué a Pérez, que vergüenza, no lo habían convocado. qué vergüenza. El fiscal José Domingo Pérez había tomado la precaución, porque sabía de la llegada de Toledo de estar en su oficina, ¿no? Y por eso hubo solamente un breve intervalo de tiempo para hacer esa coordinación, pero reveló de manera fehaciente de que nosotros no éramos Claro. parte de ese entorno de recepción, ni tampoco del respeto por la legalidad, porque al final lo que debió haber pasado claramente es que la entrega del señor Alejandro Toledo debió ser hecha directamente a los fiscales del equipo especial Lavajato, para que después estos puedan poner a disposición al señor Toledo al control de identidad judicial que se realizó y luego proceder a su internamiento en el penal correspondiente. Pero nada de eso pasó. ¿Por qué cree que Nada de eso hizo pasó. eso? ¿Por qué cree que hizo eso la fiscal Benavides? Mire, ¿Figuretismo? yo creo que hay una mezcla de situaciones. Primero, yo creo que ella está sumamente conflictuada por lo que había sucedido la semana anterior en el caso del operativo de las peruanas, por un lado. La Exactamente. relación se había enrarecido al punto máximo conmigo, ¿no? Producto de este episodio. Y adicionalmente yo creo que sus aliados políticos que sostenían a la fiscal de la Nación respecto a las investigaciones que tenía en la Junta Nacional de Justicia, por supuesto les pareció un despropósito de que se pueda reconocer un mérito o valor a la gestión de finalmente recibir al señor Alejandro Toledo extraditado a Estados Unidos, porque eso representaba también un envión hacia lo que el equipo especial en ese momento venía realizando, que son las acusaciones fiscales como parte final del todo el proceso del caso Lavajato. Entonces, yo creo que a ella lo que le preocupaba es que no exista brillo propio y que, Claro. por el contrario, Lavajato se mantenga siempre bajo un perfil en donde, en paralelo, señor Salinas, y podrá usted recordar, seguramente porque usted siempre está al tanto de la noticia, nosotros éramos víctimas de una campaña diaria demoledora Sí, de sí, sí. Willax Televisión Y y del Diario Expreso. Expreso. Sí. Así es. Nosotros hemos documentado para informar a la Comisión Portadas tras Interamericana portadas, las recuerdo. más de 60 portadas en Qué bestia. contra nuestra del Diario Expreso. Y si usted monetiza en horas de televisión la cantidad de horas que se ha dedicado Willax Televisión a difamarnos, a decir medias verdades o mentiras absolutas, entonces usted verá que es una campaña multimillonaria realmente Mm. y que era cómplice del silencio que nosotros estábamos en ese momento acatando dentro de la política comunicacional desde nuestro punto de vista que tenía ese propósito ilegal. Entonces, cuando nosotros, digamos, rompemos con esa barrera o con ese momento, entonces ahí se activa control interno, ¿no? Porque ya la señora Benavides tenía una mochila sumamente pesada haciendo cambios, ya no podía hacer más cambios. Entonces, para tratar ella de no lidiar con la responsabilidad de un cambio directo, que era lo que le pedían sus operadores de carácter político, entonces lo que ella hace es más bien una asociación, una vinculación ilícita con el jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, porque tenía la capacidad él, legalmente, de podernos suspender en funciones, lo que determina Este es crear un Fernández vacío de Gerí. poder. Fernández Gerí, Ese es exactamente. Fernández Gerí. Ahí debuta Fernández Gerí, porque Fernández Gerí, señor Salinas, juramenta como jefe de la autoridad de control hacia aproximadamente fines del mes de agosto del año 2022. Entonces, Fernández Gerí no tiene ningún tipo de, digamos, conducta proactiva en las investigaciones relacionadas con el equipo especial Lavajato durante
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y solo en abril, después de estos episodios que le he comentado, súbitamente rescata dos investigaciones antiguas del año 2020, las reactiva y nos abre una de oficio, que es la relacionada a las declaraciones de la llegada de Alejandro Toledo. Qué alucinante, ¿ah? Qué alucinante. Y O sea, se, Fernández y se Gerí es va a saber, alfil de Patricia Benavides, y se clarísimo. va a saber ahora, y se va a saber ahora mucho más, porque de hecho, dentro de lo que significan ahora las delaciones, las colaboraciones eficaces, hay hechos que están relacionados específicamente a todo este tramado y cómo eventualmente se llega a gestionar una suspensión absolutamente abusiva y ilegal en mi contra. Pero Mm. ojo, no solamente es lo que a mí me toca, digamos, en este momento transitar, porque finalmente conmigo sí lo lograron materializar, pero el propósito era mucho más ambicioso, señor Salinas, porque el propósito era hacer lo mismo con la señora Barreto, era hacer lo mismo con el fiscal Pérez, y buscar establecer a través de esos mensajes de terror, o sea, de esos mensajes de amenaza, a quien no quisiera eventualmente alinearse dentro de las peticiones o dentro de las decisiones de la Fiscalía de la Nación, entonces te caía su Gestapo, su brazo armado. Y eso significaba que le va a pasar exactamente lo que me podía pasar a mí, porque ojo, el jefe de la autoridad de control no te puede destituir, pero sí te puede suspender, ¿Qué fue lo porque la que hizo? destitución, claro, la destitución es una atribución absoluta, excluyente y exclusiva de la Junta Nacional de Justicia, pero sí es una atribución de la autoridad de control el poderte suspender. Entonces, técnicamente a mí me suspenden 8 meses y 15 días, señor Sáenz, como usted comprenderá, ¿no? Si yo no tengo una reposición Obvio, inmediata a través de una obvio. acción de amparo, yo tengo que evidentemente irme de la institución porque suspendido ni siquiera puedo trabajar en otra cosa. No, claro, es una espada de Damocles en el cuello permanentemente. Y es una manera de Sí, presionar y hostigar, no, y es el, y es bien, el bien mensaje, hostil, porque ¿no? sí, porque incluso fíjese que el día que a mí me terminan ya notificando la confirmatoria de la suspensión para que esta sea efectiva, se hacen un evento público. Habían convocado a todos los presidentes de juntas de fiscales superiores del Perú, habían convocado a todos los gerentes, personal administrativo de, digamos, de la alta dirección del Ministerio Público y a todos los coordinadores nacionales. Los habían convocado a un evento en un hotel financiado por por la Fiscalía de la señora Marena Mendoza de Derechos Humanos. Los habían convocado a todos con dos propósitos. Un primer propósito era de que ese mismo día salga la sanción disciplinaria, ella dé un discurso de orden en donde establezca quién manda, dentro, Mm. por supuesto, de una conducta absolutamente vertical, pero Autoritaria, adicionalmente, total. totalmente, y Peligrosa esta adicionalmente mujer, ¿ah? firmar luego un comunicado de respaldo nacional hacia su gestión que ya venía siendo cuestionada gravemente en ese momento. O sea, en plan Montesinos, Entonces, un acta de sujeción. acta de sujeción tal cual que hasta ahora nadie la hace pública. ¿Por qué razón? Porque hubo 3 fiscales superiores que se negaron a firmarla. Y entonces, como no hubo unanimidad, no la llegaron a publicar, pero eso es un asunto que se va a saber en la investigación criminal de la organización que se vaya a dar en su momento. ¿Por qué? Es un Porque todos escandalazo los que ese, ¿ah? firmaron, sí, claro, y fíjense que tampoco han publicado el discurso, que es un discurso que es evidente que se lo escriben para tratar de demostrar quién manda, ¿no? Porque es Claro. un discurso que ahora nosotros podemos claramente inferir El que de no que se está dirigía. conmigo está contra mí, más o menos. Sí, pero también era un mensaje, créame, un mensaje 50% o 60%, o digamos, pero en porcentajes creo que podían discutirse, pero finalmente el mensaje era un poco para Rafael Vela y un poco para Marita Barreto. Mm. Ahora, Y cuénteme, sí, cuénteme la historia de la foto que propaló en su momento Epicentro, donde se le ve a usted, a Patricia Benavides y a este polémico abogado Aullón, del estudio Aullón y Aullón Economistas, defensor de varios apristas de, ¿cómo llamar?, de trayectoria sinuosa y abogado también del sodalicio. ¿Quién es este Aullón y qué relación
tiene o mantenía con Patricia Benavides? A ver, ¿Qué hace le usted cuento lo ahí? que a ver, hay algunas cosas que no puedo comentar porque han sido también parte de mis declaraciones dentro de la investigación que se está realizando. Ahí no voy a poder, digamos, profundizar en Ok, algunos aspectos ok. por la reserva de la investigación, Lo que porque yo pueda, soy testigo en lo que esa pueda, investigación, lo que pueda decir. pero, le puedo sí contextualizar en términos generales. Lamento ¿Qué no poder ser comieron? específico. Lamento no poder ser específico, porque si no me van a denunciar por violar la reserva de la De investigación acuerdo. Está bien. también, ¿no? Y esto es exactamente parte del tramado de la investigación. Eso sí le puedo decir más, perdónenme, pero no puedo decir al respecto. Ya, pero La ah, influencia del sí, abogado, la eso, influencia del abogado José Luis Aullón sí. está vinculada estrictamente a la cercanía con la señora Benavides, que es una cercanía que data de hace mucho tiempo. Usted efectivamente hace referencia a una fotografía que fue tomada en el año 2018, antes de la pandemia del COVID-19, hacia el mes de diciembre aproximadamente, ¿no? Es una fotografía que se toma en un restaurante, el restaurante de San San Seferino. Seferino, sí, en San Isidro. Sí, sí, yo lo que le puedo decir para no violar la, digamos, reserva de la investigación es que se trataba de una reunión que tenía algunos aspectos sociales, por un lado, ¿no? Porque ellos tenían una amistad muy cercana. Yo llego en realidad tarde, no almuerzo, sino yo llego solamente al final del almuerzo. A mí, como le decía al señor Salinas, me unía a una amistad cercana con la doctora Patricia Benavides desde hace muchos años, ¿no? Y a través de ella también conocía a muchos de sus amigos, dentro de lo que correspondía también al trato social del tema, ¿no? Ese era un momento especialmente complicado para la fiscal Benavides en esa reunión, y por eso lo que sí le puedo decir es que revela un círculo de confianza, ¿no? Íntimo, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque la razón, parte de las razones de por qué se dio esa reunión, era también porque en ese momento la fiscal Benavides era adjunta titular, adjunta suprema titular al despacho del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Y Ajá. estamos hablando del mes de diciembre del año 2018, en la cúspide, digamos, en el pico máximo previo a la decisión del señor Pedro Chávarri de, bueno, dejar sin efecto nuestras designaciones, tanto del fiscal José Domingo Pérez como la mía, el 31 de diciembre del 2018 a las 9:30 de la noche. Estamos hablando de que esa reunión se da unos días antes y la preocupación de la doctora Benavides en ese momento era de cómo lidiar con la circunstancia de que Pedro Chávarri ya también la estaba hostilizando a ella, precisamente por la referencia de amistad, por la vinculación, y ella lo que buscaba era tratar de generar algún tipo de pronunciamiento que tengo entendido que finalmente se hizo, deslindando de Pedro Chávarri en ese momento. Pero digamos, para no puedo ahondar más en los detalles, pero lo que sí le puedo decir Pero es ¿por qué? que la fotografía revela un círculo de confianza, ¿no? Sí, y Aullón, ¿qué tanto poder, qué tanta injerencia, siendo abogado, tiene en el Ministerio Público o en el Poder Judicial? Mire, yo precisamente no le podría decir porque yo no he tenido casos nunca directamente con él, ¿no? O sea, no lo he Claro. tenido como abogado, digamos, defensor en ningún caso en donde yo haya participado directamente, pero sí sé que es un abogado litigante por lo que usted me acaba de decir, pero yo ya lo sé, obviamente, ¿no? Estoy tratando de decir que es una confirmatoria. Mm, El señor Aullón era abogado de Sodalicio, era abogado además del señor Hernán Garrido Leca, ujú, creo que lo fue en algún momento el señor Jorge del Castillo, ujú. fue abogado también de la señora Luciana León, ¿no? Sí, Digamos, todo eso todos salió en tenían... un informe de IDL Reporteros. Sí, sí, pero lo que quiero decirle adicionalmente en toda esta situación es que hay algunas cuestiones que ya producto de la investigación se van a definir de no solamente el grado de cercanía o de participación íntima que pudiera haber tenido con la doctora Benavides, sino también algunos asuntos de interés en los que uno se convierte más bien en una especie de barrera o de estorbo que hay que retirar, ¿no? Más no le puedo decir, lamentablemente, Está porque bien, es parte de la repito, investigación, respeto, ¿no? respeto. Es parte de la investigación. La ceremonia
de desagravio, eso fue, que se le hizo a Patricia Benavides sentada al costado de Pilar Nores y de otros connotados líderes apristas. ¿Qué revela eso para usted? Bueno, revela que cuando el asesor Jaime Villanueva es aprehendido y es ejecutada la detención preliminar, como en todo espacio de cercanías y de, digamos, relaciones de íntima confianza, se producen vacíos. Y esos vacíos son llenados por otras personas también del círculo íntimo que pasan a tener no solamente un mayor liderazgo, tal vez, en lo que habría sido un poder dividido, ¿no? Entre lo que era el señor Villanueva y los círculos a los que usted ha hecho referencia, ¿no? Específicamente de los abogados en general, de todo lo que es parte incluso de la investigación. Yo lo que pienso, y esto sí es una inferencia porque yo ya no estaba cerca de la gestión, de hecho ya estaba suspendido incluso, Ujú. lo que a mí me da la impresión es que todo este círculo forma parte de un aparato de sostén que es de íntima confianza en la señora Benavides y que puede también tender puentes de sostenibilidad y coordinación con los políticos en el Congreso de la República. Digamos que son operaciones no tanto de carácter legal, sino son más operaciones de carácter político, No, no, con de hecho, mensajes. eso es lo que refleja que haya escogido a Jorge del Castillo como abogado, ¿no? Y que Bueno, Jorge del pero es Castillo es que no se abarca también. olvide, ¿Ah? pero no se olvide de lo que usted mismo preguntó, la relación entre abogado de confianza, el señor José Sí, Luis Aullón, y sí. el señor Jorge del Castillo, el señor Garrido Sí, claro, Leca, en claro, claro. fin, Entonces todos los que están están. todos conectados. O sea, todos Exactamente. Y yo creo que los puntos se cuando unen. genera un vacío, la ausencia del asesor Villanueva, ¿no? Ese vacío tiene que ser compensado de alguna forma, porque el señor Villanueva tenía un rol protagónico realmente en la institución, era el alter ego, digamos, era yo diría que la persona de mayor confianza desde el punto de vista institucional de la fiscal de la Nación. Era su No, sola- operador. no, Claramente no, era sol- su operador. Su operador no político. solo, pero yo diría que la relación era una relación incluso eh, mucho más cercana, mucho más, digamos, trascendente solamente a lo que un funcionario subordinado puede hacer, ¿no? Yo creo que había incluso situaciones paritarias en donde su nivel de opinión era, yo diría que determinante en decisiones que puedan haber tomado. Él Ah, era, por sí. supuesto, ejecutaba las decisiones de la doctora Benavides, pero era un consejero que tenía siempre un lado de escucha permanente de parte de ella, de parte de la fiscal de la Nación, y eso lo he visto, porque además, ojo, alguna vez cuando se inició la gestión, y yo por supuesto que los he conocido a ambos en un aspecto social, claramente la señora Benavides, la fiscal, ex fiscal de la Nación, nos dijo claramente, el señor Villanueva es la persona de mi mayor confianza. Cuando yo por alguna razón no pueda despachar con ustedes, el señor Villanueva tiene todos los poderes y es portavoz de lo que eventualmente se pueda coordinar en términos institucionales con él. Entonces estamos hablando de un funcionario que tenía un enorme también poder hacia nosotros, que Claro. somos incluso fiscales y que estamos subordinados a la Fiscalía de la Nación en cargos hasta de confianza. Entonces, Era bueno, como, digamos que como le Michael, he la tratado de dar relación como Michael Corleone con su papá. ¿Ah? Algo así. de cualquier modo, lo que está claro, para darle toda la vuelta a la respuesta, Sí. es que hay un vacío de poder que desde mi punto de vista es completado o llenado, ¿no? Con personas que ella confía desde el punto de vista no tanto de su, digamos, expertise profesional o de lo que pudiera representar para ella la estructura de una defensa jurídica, ¿no? Yo creo que su defensa es exclusivamente de esa naturaleza y no hay que olvidar también que este tipo de eventos, como el del Colegio de Abogados de Lima, es un evento donde también uno tiene que encontrar relaciones, no digo ilícitas necesariamente, porque puede ser que no lo sean. Lo que estoy tratando de decir es que este tipo de relaciones son parte del mismo círculo. Porque si usted ve que hay algunos denominadores comunes, ¿no? Por ejemplo, la vinculación que puedan todos tener a través de una conocida universidad, ¿no? Y de cómo se coaligan todas estas cuestiones, Mm. ¿no? Comprenderá usted que desde ese punto de vista, incluso la presencia de la señora Pilar Nores, que es
una presencia que creo que es inevitable relacionarla con el expresidente García, que se suicidó, se No, quitó no, la vida. además todos estaban en primera fila. Y la Sí, fiscal sentada ahí, al costado de Pilar Nores, Alan García y el abogado de Alan García también. O sea, sí. era una Claro, estaba el señor cosa. Genaro Vélez, estaban miembros de la coordinadora republicana, periodistas de Willax, en fin, o sea, Sí, claro. no es muy difícil, digamos, darse cuenta también de cómo tiene una defensa estructurada mediática, ¿no? Sobre lo que es ahora, digamos, algo que es ajeno a lo técnico, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todos se estructuran sobre la base de relaciones de afinidad, ¿no? Y si usted ve, por ejemplo, en ese momento, ve al decano del Colegio de Abogados, es una persona que está relacionada también con la Universidad San Martín de Porres, Mm, y está relacionado también con el señor García, que fue, usted sabe, director de la Escuela de así es, Gobernabilidad. así es. Y entonces podemos, desde el punto de vista especulativo, podemos decir muchas cosas, pero desde el punto de vista de la imagen, esa habla por sí sola, ¿no? Por sí sola, sí, por sí sola. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre el nuevo fiscal de la Nación, el doctor Villena? ¿Lo conoce? Mire, ¿Conoce su yo no, no, trayectoria? no, no tengo el alto honor de conocer al doctor Villena en términos personales. Yo no, el doctor Villena es un magistrado de carrera, pero que no ha realizado su carrera en Lima, ¿no? Sino lo ha hecho en distintos cargos, me parece, en provincia, en Ica, en Arequipa, creo que también en algún momento ha desempeñado funciones, de tal manera que eso puede representar un valor y también puede representar una debilidad, ¿no? Desde el punto de vista del valor es que está ajeno a la contaminación propia de lo que significa el proceso de transición de un momento en el que la fiscal de la Nación está siendo suspendida provisionalmente por encontrarse vinculada no solamente a graves irregularidades administrativas, sino a la presunta comisión de delitos. Entonces se trata de un momento crítico en donde eso puede ser algo que, digamos, pueda generarse un valor. Ahora, La debilidad, la debilidad podría ser en que no conoce mucha gente, digamos, de claro, Lima, ¿no? claro. Y que eso pueda representar que cuando a uno le llega la responsabilidad de un momento a otro de ser el fiscal de la nación, de una institución tan compleja como el Ministerio Público, en donde tiene que relevar, no sé, 50 personas, porque tiene que sacar a Claro. 50 personas que son parte de la confianza de la señora Benavides para poner 50 personas de su confianza. Sin duda deben haber muchos riesgos de cómo va a reclutar, cómo va a seleccionar algún fiscal que pueda de repente terminar siendo parte incluso del problema, ¿no? Y de Claro. entregarle un área estratégica que tal vez pueda generar más bien dificultades. Así que yo lo que creo que corresponde es en principio tener buena fe. Yo creo que las intenciones del nuevo fiscal de la Nación, del doctor Villena, como le digo, yo no tengo el honor de conocerlo, pero no conozco dentro de su trayectoria tampoco nada que lo cuestione desde el punto de vista de sus merecimientos y sus logros, ¿no? Él es un fiscal supremo titular y creo que tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y en un momento crítico, ¿no? Y eso nos lleva a Enorme una... responsabilidad. Hay que, hay, Y, hay y que no- cruzar los dedos para que este sea de los buenos. pero digo, no solamente que tenga la buena intención de hacerlo, ¿no? Sino que también sea capaz de rodearse de personas que finalmente no terminen conspirando contra su propia gestión, incluso. Pero eso si me pregunta, doctor Vela, en el Ministerio Público debe ser un albur. ¿Ah? Pero nos conocemos, todos sabemos quién es ¿Sí? quién también en la institución. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, Después le o voy a sea, preguntar sobre eso. todos tenemos una línea de trayectoria, de carrera, ¿no? Y claro, pues, de hecho, por ejemplo, que le podría decir casi con certeza de que, por ejemplo, a nosotros en el equipo especial Lavajato no gozamos de mucha simpatía dentro de la institución, internamente, ¿no? Nos ven más bien como renegados, como disidentes, como indisciplinados, que no respetamos las jerarquías, ¿no? Todo eso, por supuesto, es una crítica interesada de, digamos, la heterogeneidad que hay dentro de una institución que tiene pues distintos pareceres y que también tiene distintas afinidades. Porque no hay que olvidar que en el Ministerio Público hay también tendencias, como es propio, ¿no? O sea, Tendencias políticas, no, 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 ideológicas, tendencias de política institucional interna, por ejemplo, ¿no? facciones. Facciones. Yo diría, bueno, tal vez el término no sea el más apropiado, pero yo diría que son afinidades también en base incluso a poder compartir
digamos, una línea de carrera. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver. Hoy día se estaba escuchando el nombre de una persona que durante su línea de carrera había trabajado muy de cerca en confianza del señor Pedro Gonzalo Chávarri, por Uf, ejemplo, ¿no? Y se decía que o que va a asumir, no lo sé, ¿no? Un área estratégica, es el área de enriquecimiento ilícito, que es, uf, digamos, una de las áreas más importantes del Ministerio Público, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, inmediatamente surge una alarma, comprenderán, ¿no? Que cuando ese nombre surge, entonces los fiscales del equipo Lavajato se nos erizan los cabellos. Ah, ¿Por qué? Porque este mismo señor sancionó al fiscal Pérez, lo persiguió durante la época de Chávarri porque era jefe de la unidad de control interno. Ahora, yo no dudo de que es una tarea monumental y sumamente difícil, monumental y sumamente complicada. Yo no niego eso, ¿no? Lo que digo es que tiene que hacerse además en una coyuntura crítica de un momento a otro, porque el doctor Villena hereda la responsabilidad del doctor Pablo Sánchez Velarde, que es quien era el llamado a ser el fiscal de la Nación interino, pero que el doctor ha declinado, tengo entendido, por razones personales. tengo entendido Entonces, que por el razones de doctor salud, Villena ¿no? Campana, sí, por razones de salud tengo entendido. Entonces, el doctor Villena Campana se encuentra con una responsabilidad Ah, que no que esperaba. siempre es algo, fíjese, interesante, señor Salinas, porque lo que ha pasado en la institución también ha sido inédito. Que, por ejemplo, la señora Benavides tenga un día de fiscal supremo y al día siguiente sea fiscal de la nación es algo que tampoco ha pasado, Mm, ¿no? Pero es producto de la crisis institucional que tiene que ver incluso con el caso de los cuellos blancos del puerto y de alguna manera correlacionado con el Lavajato, que fue que prácticamente toda la Junta de Fiscales Supremos fue destituida por la Junta Nacional de Justicia en una de sus primeras acciones. Se destituyó al señor Pedro Gonzalo Chávarri, al señor Tomás Alaíno Galvez Villegas, al señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, al doctor caray, se me dio su apellido en este momento. ya. 4 fiscales supremos, Luis Carlos Arce, el magistrado también destituido. Esos 4 fiscales supremos de una junta de 6, comprenderá que es prácticamente toda la junta de fiscales supremos. Así es. Solamente quedaron en pie el doctor Pablo Sánchez Velarde y la doctora Zoraida Ábalos. Entonces, la crisis de la institución implicaba no solamente la esperanza de que las nuevas generaciones de fiscales supremos refunden la institución, sino que adicionalmente estemos en condiciones de poder proyectar una imagen de sanidad ante un momento crítico. Y eso, la doctora Benavides representaba también esa esperanza, pero ahora le toca al doctor Villena, que también tiene igual menos o poco más de un año de fiscal supremo, y ahora tiene que heredar una altísima responsabilidad con la Y que donde, y donde, evidentemente y tiene donde los como, méritos para hacerlo, y ¿no? como dice usted, tiene que tomar decisiones ahoritita, ahoritita. Ahorita, del día a día, porque mire, imagínese, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Muchos de los coordinadores nacionales, de los gerentes, de los asesores, siguen siendo personas que han sido parte de la gestión de la doctora Patricia Benavides. Entonces, es como gobernar, digamos, con el enemigo adentro, ¿no? ¿Me Claro. entiende? O sea, y claro, en el propósito de repente de hacer un cambio rápido, de repente termino poniendo a otro fiscal que no conozco tal vez su trayectoria de vida y termina siendo más cuestionado que el propio fiscal que en ese momento ocupaba la posición. No, no, Entonces, es una me tarea queda muy claro después de complicada. escucharlo que la va a tener bastante difícil el doctor Villena. Sí. Este, Pero no tengo sino también que decirle algo, señor Salinas, ¿no? El doctor Villena Campana es un magistrado que ha pasado por un proceso de selección y nombramiento ante la Junta Nacional de Justicia y tiene todos los merecimientos para ocupar la posición en la que se encuentra. De tal manera que, digamos, como en toda posición humana, o pueden sea, haber decisiones correctas o incorrectas. sus tesis no son de alas peruanas. No tiene cuestionamientos el doctor Villena Campana de ningún Ya. tipo, ¿no? Y claro, ya, pues, después viene pues ya digamos, el juicio de la historia, ¿no? De qué decisiones va a tomar, cómo, en fin, va a evaluar No, de la acuerdo, crisis, de digamos. acuerdo. Este ya es un Ahora, asunto futuro e incierto, ¿no? esta entrevista sale el día sábado, la estamos grabando jueves a las 5 de la tarde. No sabemos qué va a pasar con la Junta Nacional de Justicia, no sabemos qué va a pasar mañana viernes a partir de las 3 de la tarde en el Congreso, donde hemos visto una mafia organizada que representa diferentes intereses subalternos que quieren cooptar, digamos, todas las instituciones. Y se están cobrando la revancha a la mala
para sacar a toda la Junta Nacional de Justicia. Y la propia Patricia Benavides está haciendo todo lo posible para regresar al cargo, lo cual es un conflictazo de interés por donde se le mire, por el tema de la obstrucción a la justicia que puede cometer o perpetrar desde su cargo como fiscal de la nación, ¿no? Entonces, si todo va mal, porque en el Perú todo es empeorable, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría Bueno, pasar en la institución? a ver, los escenarios serían absolutamente de opacidad y de oscuridad, diría yo, incluso, ¿no? Ni Mm, siquiera de opacidad, sino de total oscuridad, yo ¿no? diría que Porque, a ver, apocalípticos, ¿ah? sí, porque, a ver, lo primero que hay que ver es que hay una investigación en curso, porque el operativo Valkyria es el inicio de una mega investigación que tiene además distintos niveles, dentro de los cuales la institución del Ministerio Público en principio requiere tener la gobernabilidad suficiente para sostener un proceso que es transversal a la política y al Congreso, ¿no? Y se necesita una institución fuerte. ¿Por qué razón? Porque en el tramado del caso Valkyria, como hemos visto, ya por lo menos de lo que se sabe, creo que hay mucho más todavía en las colaboraciones eficaces, hemos conocido seguramente la punta del iceberg, Así es. pero en esa punta del iceberg vemos que evidentemente de lo que se trata, por decirlo de alguna manera, para que su auditorio pueda comprenderlo, se trata de cambio de votos, ¿no es cierto?, para inhabilitar a una fiscal suprema, para inhabilitar o para destituir a la Junta Nacional de Justicia, para escoger a un defensor del pueblo que pueda ser afín luego para que en el proceso de selección y nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que eso va a suceder el próximo año, puedan existir las capacidades de negociación como para poner a miembros de la Junta que finalmente elijan jueces y fiscales de todos los niveles, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe del RENIEC, y ratificar al juez supremo que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, Entonces, este es un plan, ¿eso por cómo se supuesto. tipifica, digamos, en el contexto de que sería una organización criminal? ¿Qué Sí, cosa es? O hecho, absolutamente. porque es un tráfico de Sí, bueno, es un beneficios. tráfico de influencias, ¿no? Es un tráfico de influencias que tiene el Y antecedente. de beneficios. O sea, Sí, claro, yo te doy y hay, esto, pero tú me ojo, das lo otro. O sea, sí, y hay un antecedente, claro, es el caso del ex congresista Fujimori, de Kenji Fujimori, que está sentenciado en primera correcto, instancia, correcto, correcto, ¿no? Es ¿verdad? un antecedente, digamos, para quienes dicen, no, que acá no hay nada, que esto no es un caso, bueno, remitámonos a lo que es la predictibilidad judicial, ¿no? Y ya existe un fallo de la Corte Suprema que ha condenado al señor Fujimori, ¿no? Justamente por, bueno, la diferencia fue, aunque es un tema de actualidad también, ¿no? La diferencia fue el indulto, ¿no? Digamos, que tiene que ver con todo el proceso como tal, ¿no? De los Avengers y de todo este asunto, ¿no? Entonces es cambio de votos, no siempre tiene que haber una contraprestación económica, más allá de que en este caso no lo sepamos si es que hubo o no, ¿no? Mm, Pudo haber habido sí, también, claro. ¿no? Y Sí. eso agravará las circunstancias si se conoce. Pero basta esto como para ya tener un caso que, ojo, no se agota solo en esto, ¿no? Porque después de No, ello, además es levantar también, investigaciones contra congresistas. O sea, oye, tú me haces esto y yo, digamos, esta vaina le hago, ¿cómo es? Sobreseguimiento o lo que fuera. Y los pero libera. también hay fiscales supremos. No se olvide que esto tiene que ver también con el caso de la hermana de la señora Benavides, que tiene bajo conocimiento un fiscal supremo Eso es un provisional, rochezazo. Eso es y un rochezazo adicionalmente también aparte. la conducta presuntamente delictiva, la conducta también presuntamente delictiva de la propia fiscal de la Nación. Entonces, lamentablemente, señor Salinas, este es un caso transversal a la política, porque claro, después, ¿dónde van a ir esas denuncias que la Fiscalía logre construir como un caso? Van a ir al Congreso de la República. Y ya Mm, ha pasado que, por ejemplo, en el caso del destituido fiscal supremo Tomás Gálvez, fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, se le denunció constitucionalmente y en el Congreso de la República lo archivaron. Entonces, digamos que la crisis institucional es sumamente grave, porque además también hay indicios de cómo eventualmente la política puede contaminar otras instituciones tutelares del Estado. Y lo pongo claramente, ¿no? Tal vez en el Poder Judicial el principio de su heterogeneidad y su independencia puede generar un mayor nivel de garantía. Pero cuando vemos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional proviene
de un acuerdo político, ¿no? En donde, por ejemplo, el señor Cerrón puede poner votos para Sí, la señora claro. Fujimori, o el señor Luna Galvez, o el señor López Aliaga, o que fuere, ¿no es cierto? Y se pueden poner de acuerdo como pasa lo que pasó, hoy día ha pasado, y pasa lo que pasó. hoy Tres día ha pasado, ¿no? magistrados indultan a Fujimori, ¿no? Y se acabó el Claro, asunto. Y hoy desafían día los tribunales, las instancias supranacionales. sí es. Entonces, claro, lo que vemos, y bueno, ese es un riesgo plausible en todos sentidos, ¿no? Comprenderá que, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que tenemos el caso Lavajato, tenemos a puertas de inicio el juicio oral público contradictorio de la señora Keiko Fujimori, que ya se convocó al auto de enjuiciamiento. Por tanto, es inminente el inicio del juicio oral. El caso del señor Humala ya está culminando, el caso del Metro de Lima ya está también más allá de la mitad, Ya, el caso ahí del, le quiero hacer una preguntita, y es, le voy a robar si brevedad. A ustedes se les ha criticado bastante, y con argumentos, creo, la duración de los procesos, como que han sido eternos, el tema de las prisiones preventivas, y todavía no hay resultados, no hay sentencias, no hay nada. a ¿Hay ver, se lo alguna explico de la siguiente autocrítica? manera. ¿Hay alguna autocrítica de su parte? ¿Hay algo de verdad en Siempre, eso? sí, siempre, pero separando la paja del trigo. Y le voy a explicar por qué. Siempre hubo esa narrativa, ojo, ¿ah? Al principio, cuando se inicia el caso Lavajato, decían que éramos selectivos, que solamente investigábamos a unos y no a otros. Sí, Cuando fueron investigados todos, independientemente de sus tendencias, dijeron que efectivamente las investigaciones tardaban mucho tiempo y que no habían acusaciones. sí. Ahora que hay 15 mega acusaciones, y hay juicios orales, lo que dicen es que no hay sentencia. Pero voy a ese punto. ¿Por qué le decía lo de separar la paja del trigo? Dos cosas, ¿no? Ahí creo que es importante también saber. Primero, que nunca nosotros hemos transgredido un plazo legal. Nunca. No hemos perdido nunca un control de plazos. Es decir, que estamos dentro de los plazos que la ley establece. Lo que Ya, pero pasa los plazos que la ley establece pueden ser eternos, puede ser doctor. muy laxo, sí. Sí, pero justo a eso voy, Ya. ¿no? Porque tengo una respuesta para eso. A ver, Nosotros más bien, señor Salinas, hemos terminado antes del plazo legal. ¿Y sabe cuál ha sido la reacción de las personas investigadas? Reabrir la investigación, porque nos siempre criticaban y nos decían, oh, no terminan, siguen en sí, estado perpetuo de investigación, ¿no? Entonces, ¿saben lo que pasaba? Culminábamos la investigación antes del plazo, o sea, terminábamos antes nuestro trabajo, ujú. y nos planteaban tutelas de derecho para volver a la investigación. ¿Qué es una tutela de derecho? Disculpe la La tutela ignorancia. de derechos es un mecanismo de defensa de las personas investigadas. Entonces, ¿qué decían Ya. las personas investigadas? Decían, usted todavía tiene plazo para seguir investigando. ¿Por qué no sigue investigando? Siga usted Ya. investigando, no acuse, no acuse, porque nosotros todavía tenemos tiempo. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la celeridad? Nos decían eso. Y nos planteaban tutelas de derecho para involucionar de la acusación nuevamente a la investigación. Le voy a poner un ejemplo de algo que acabamos de ganar. Le El iba a caso del señor preguntar. Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ya? Pero Pablo Kuczynski, le cerramos la investigación y lo acusamos. El señor Kuczynski planteó una tutela de derechos, la ganó en primera instancia, la ganó, ojo, y nos ordenaron que volviéramos a la etapa de investigación. Nosotros apelamos y ganamos el caso, y ahora el señor Kuczynski está pendiente de que se analice su acusación. Pero como verá usted, lo mismo sucedió en el caso del señor Ollanta Tazo, terminamos antes de tiempo, y Humala, ¿qué planteó? Regresar a la investigación para que se siga investigando y se siga dilatando. Keiko Fujimori, ¿qué planteó? Terminamos antes, que fue muy crítico, ¿no? Porque terminamos antes de las elecciones, ¿se acuerdan? Ujú. Sí, ¿Qué sí, planteó claro. Keiko Fujimori? Regresemos a la investigación porque queda un año todavía más. Queda un año más de investigación. ¿Por qué ahora los fiscales, ¿no? Deciden acusar cuando todavía les queda un año por hacer? Entonces, la ley no funciona de esa manera. La ley funciona de la manera en que el fiscal es autónomo y cuando tiene evidencia para acusar debe hacerlo en el menor tiempo posible. Eso por un lado. Y por otro lado, la etapa de control de acusación no la dirige el Ministerio Público, la dirige el Poder Judicial. Nosotros, señor Salinas, nos hemos cansado de pedirle al Poder Judicial dedicación exclusiva al caso Lavajato. Mm. ¿Para qué? Para que con la experiencia que hubo, ¿se acuerda usted? En la época de Fujimori y Montesinos, que habían
jueces a dedicación exclusiva, procuraduría a dedicación exclusiva, y en general todo se buscó, digamos, componer dentro de una mayor celeridad, hubo un relativo éxito en esa cuestión. Recordará usted que ahí el procurador, por ejemplo, del caso Fujimori fue el doctor José Ugaz y todo su Sí, estudio de claro, abogados, por ¿no? supuesto. Y eran a dedicación exclusiva. Ahora sucede lo mismo con la doctora Carrión. Entonces nosotros le pedimos al Además, Poder acá estamos Judicial, ¿por hablando qué? del caso de corrupción más grande en los últimos Más tiempos. grande que el caso de Fujimori, Ah, mucho más grande, porque es transnacional, ¿no? bueno, sí. Entonces, nosotros le decimos al Poder Judicial, le decimos, señores, ¿por qué no nos dan un grupo de jueces y nosotros liquidamos el caso Lava Jato con audiencias diarias, durante la mañana, durante la tarde? ¿Por qué? ¿Qué le Porque ahora responden? usted ve a los jueces de la Corte Nacional, usted ve que tienen el caso Lava Jato, pero así como tienen el caso Lava Jato, tienen casos de crimen organizado, de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, Mm, porque son una corte penal especializada, pero que no ha hecho la diferencia entre el Lava Jato y el resto de casos. Incluso los propios casos de corrupción contra el poder se ven dentro de la misma corte penal claro, pero ahí especializada. es cuando uno no entiende, pues es un tema de criterio, es un tema de sentido común, o sea, de priorizar lo que hay que priorizar. Pero usted no Absolutamente, lo hace. porque además también hay una permanente invocación que es amiga de las campañas de desinformación. Es Porque verdad. claro, cuando se dice, oigan, ustedes no avanzan, ¿no? Entonces, claro, es verdad, algo de sentido tiene, señor Salinas. ¿Por qué? Porque un control de acusación, en el caso Fujimori o en el caso de Ollanta, para evitar decirme que siempre hablo del caso de Fujimori, bueno, digamos, ya, olvidemos por un segundo el caso de Fujimori. Pongamos en el caso del señor Ollanta control de acusación. 1 año y 8 meses duró el control de acusación del señor Humala. Eso es absolutamente desproporcionado para lo que es la preparación previa de un juicio. Si habríamos tenido al juez a dedicación exclusiva para ese control de Mm, acusación, en 6 meses habría hecho lo que finalmente tuvo que hacer en 18. ¿Me entienden? Y entonces, claro, cuando nosotros le pedimos esto a la señora Barrios, en determinado momento nos dijo, no, 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 en este momento no, no es necesario y no es posible. Y lo hemos hecho igual con las gestiones Se refiere nuevamente, a la que fue presidenta del Poder Judicial. y claro, y se lo hemos pedido. Es más, se lo pedimos a nuestra propia institución para que lo canalice, porque alguna vez cuando lo pedimos a través de nuestros pares, que son los presidentes de corte, nos dijeron de que nosotros no podíamos pedir nada, porque quien tiene que pedirlo es el fiscal de la Nación. Bueno, le pedimos al fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación respaldó ello. Sin embargo, claro, dadas las circunstancias ahora, permítame sí tener tal vez un comentario relativamente positivo, ¿no? A El ver, caso de Alejandro Toledo sí. cambió un poco el paradigma, porque claro, las cámaras volvieron, las cámaras se habían ido, señor Sáenz, esa es la verdad. Se habían ido en la pandemia del COVID-19, es un Mm, asunto que también nos afectó como fiscalía, pero ojo, no hay que olvidar que nosotros nos hicimos cargo del caso Lava Jato en el mes de agosto del año 2018. Por eso cuando se nos dice que tenemos 10 años, que tenemos 8 años, eso no es verdad. Nosotros nos hicimos cargo del caso Lava Jato en el mes de julio-agosto del año 2018. Y tenemos 15 acusaciones de julio del 2018 hasta la fecha, previa pandemia del COVID-19 de casi 2 años, mm. que por supuesto nos afectó, señor Salinas, porque no había ni digitalización en ese momento. Y la cooperación internacional se interrumpió abruptamente porque ya no habían, las fronteras estaban cerradas, ya no podíamos viajar a traer evidencia. Y entonces todo se volvió mucho más lento y eso favoreció Eso es también verdad. porque empezaron las excarcelaciones producto del COVID-19, ¿no? Para que le levanten la suspensión, ¿eso de qué depende o de quién depende? Mire, yo tengo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informé durante todo este proceso, ¿no? Porque este es un proceso que ha tardado meses, ¿no? Y que es de pleno conocimiento de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, unos días antes de que se produzca la sanción, la confirmatoria de la sanción, me otorgó también medidas cautelares con relación a todo lo que yo había ya informado en su momento a la Comisión Interamericana. Sin embargo, la Comisión tiene un rol consultivo y de sugerencia
de decisiones que no lleguen luego a migrar a un caso contencioso, ¿no? Ahora, bueno, yo ya estoy casi en el límite de lo contencioso, porque usted comprenderá, a mí ya se me violó el derecho al haberme suspendido en términos efectivos. A través de la medida cautelar de la comisión, yo creo que perfectamente el Estado podría reparar el daño. Sin embargo, lo que yo he hecho es acudir a la justicia constitucional, y ahí ha pasado algo que es, bueno, es que lo que pasa es que lamentablemente la reserva a mí me impide hablar de muchas cosas, comprenderá, pero le voy a contar los fácticos, nada A más. ver, a ver, a ver, a ver. Mire, yo interpongo el amparo el día 23 de octubre, cuando ya me habían sancionado en primera instancia, pero no se hacía efectiva porque yo había apelado. Interpongo mi demanda constitucional de amparo y del 23 de octubre hasta el 7 de noviembre me admiten el amparo a trámite. Y una vez que el amparo es admitido a trámite, tiene dos consecuencias. Una, que le tienes que notificar al demandado, a Fernández Gerí. Ya. O sea, Fernández Gerí se entera de que está demandado en el amparo, ¿no? El día 7, a partir del 7 de noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, señor Salinas? Cuando se admite el amparo, permite la interposición de medidas cautelares previas a la resolución de fondo. Entonces yo interpongo una medida cautelar y el juez admite el amparo y procede a calificar mi medida cautelar. ¿Y qué cosa Ya. cree que pasa? Lo suspenden al juez 30 días para que no califique mi medida cautelar. Qué locura. Genera el y- vacío de poder y me y quién- sancionan. ¿Y quién lo suspende? Me suspende Fernández No, no, no. Gerí No, ¿quién suspende al juez? claro, al juez lo suspende la autoridad de control del Poder Judicial. Por eso digo que estamos en la punta del iceberg, ¿no? ¿Me entiendes? Mm. ¿Y O quién es sea, ahí? Pero ¿quién es? Así como usted lo suspendió Fernández Gerí, ¿quién suspendió al juez que tenía que pronunciarse en su caso? el jefe de la autoridad de control del Poder ¿Y cómo, Judicial. cómo se llama? No, él no recuerdo su apellido Ya, en este momento. ya, pero eso también es raro, Pero ¿no? ojo, es que es rarísimo, ¿por qué? Claro. Porque cuando ellos se enteran, porque les corren traslado de la demanda, ¿no? Porque tienen que ya notificarle la demanda, se entera quién es el juez, y una vez que Fernández Gerí se entera quién es el juez, a ese juez lo terminan suspendiendo 30 días, para que no califique mi medida cautelar, y eso pudo permitir de que Fernández Gerí confirme la sanción de primera instancia y la haga efectiva, y por eso es que estoy suspendido. Ahora, Como los 30 días comprenderá, del juez, sí. los 30 días de suspensión del juez se vencen hoy día. Ah, sí, ya, Hoy día cumple sus 30 días. ya. Yo diría, pobre juez, pero ojo, no es lo que yo pueda comentar en ese aspecto, señor Salinas, sino es el mensaje que se transmite de cómo el control de situaciones y de las instituciones manda un mensaje. Le voy a poner otro ejemplo, distinto al mío, ojo, para que no se pueda pensar de que yo estoy hablando, como me dicen, por la herida o por el hígado, ¿no? Cuando hace unos días el Congreso de la República trató de inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, en ejercicio de su derecho, acudió a la justicia constitucional, y la justicia constitucional, que son jueces superiores, o sea, de mayor nivel, le otorgó una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia en contra del Congreso de la República. Recordará usted que ha sido hace un mes. Ahorita, sí. ¿Sabe lo que pasó? Los 3 jueces están investigados por prevaricato. Es que es Imagínense la alucinante. gravedad de eso. O Es sea, si le das alucinante. una medida que colisionaba con los intereses de la señora Benavides, te investigaba ella misma por prevaricato. Esos 3 Es jueces alucinante. superiores que tuvieron la valentía de darle la medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia, tienen una investigación abierta por prevaricato. Fíjese lo importante de ocupar también posiciones para que se puedan corregir estos errores, porque es gravísimo en términos de la independencia judicial. Hace poco entrevisté a Zoraida Ábalos, quien describía a Patricia Benavides como una persona como vengativa, colérica, no lo dijo en esos términos, pero sí que ella buscaba lealtad a ella más que a la institución, ¿no? Que uno tenía que alinearse con ella más que con la institución, lo cual a mí me parecía peligrosísimo porque, claro, una persona de esas características hace uso y abuso del poder para sus intereses personales y hace todas Sí, estas no, cosas que usted describe, que me parecen alucinantes. Como comprenderá,
Yo como ciudadano digo, wow, qué miedo. ¿no? Claro, y como usted comprenderá en el componente emocional, yo le agrego el componente personal de conocerla previamente, ¿no? Y de tener una relación de amistad Sí, social, claro, claro. que es hasta a veces más complicado de verlo porque uno a veces dentro de esos planos sociales, en donde no hay jerarquías, en donde las relaciones humanas son horizontales, Ujú. uno no llega a distinguir ese tipo de rasgos, que solamente los ve cuando tienen poder o subordinación. A mí me tocó, como le digo, ese tipo de episodios, ¿no? Y es verdad lo que le pudo haber dicho la señora fiscal suprema, la doctora Ábalos, porque efectivamente yo lo que he visto Contó en una Patricia es anécdota una porque transformación emocional absolutamente, ¿no? ella contó una anécdota porque ella no tenía mayor relación con Patricia Benavides, pero cuando en una reunión con Pablo Sánchez, Ábalos y Benavides, hizo un comentario sobre, no me acuerdo qué caso, y sonó, ahora esta persona se jode conmigo, ¿no? Una cosa así. Y que era capaz de usar su poder para aplicarlo como si fuese un garrote. Ahora, a usted y Bueno, a mí, solamente para comentarle eso, ¿no? De hecho, la apertura de la investigación contra José Domingo Pérez y contra mí por haber dado declaraciones, yo creo que ahora, seguramente más adelante que las investigaciones progresen, se va a llegar a determinar justamente el grado de respuesta emocional que tiene que ver con ese tipo de coyunturas, ¿no? sí, pero como reflexión de esta conversación con usted, me queda una sensación de indefensión como ciudadano. Y voy aquí a un ejemplo concreto. A usted y a mí, en algún momento nos quisieron vincular a través de un caso que fue una demanda calumniosa de un señor llamado Edgardo Palomino Martínez, miembro del elenco estable del sodalicio para hacer campañas de descrédito y demolición contra Paolo Ugaz, Danilo Vera y contra mí. 5 años nos tienen en esta situación hasta el día de hoy. Y con Paolo Ugaz se han ensañado de una manera que no tiene nombre. Y yo recuerdo que en la campaña, esto lo sacó, me acuerdo, IDL Reporteros también, en un informe escrito por el propio Gustavo Gorriti, donde describía el caso que terminó en el allanamiento en mi casa, cuando todo el mundo me preguntaba, "Oye, pero ¿por qué se ve tu cama?". Porque yo tengo mi computadora empotrada al muro, porque cuando hice el último libro sobre el caso Sodalicio, yo sabía que iban a venir a llevarse la información que estaba escribiendo en ese momento, porque era información súper sensible y que incriminaba a más autoridades del sodalicio de vida cristiana, ¿no? Pero yo pensé que iban a venir disfrazados de ladrones y llegaron como fiscales y policías, más de 20 tipos armados, 6 unidades, sábado a las 4 de la mañana, con mi entonces novia, mi hija menor, que quedó traumada, después de muchísimos años, o sea, además esto ha sido en enero del 2022. Sí, hace ya buen rato, ¿no? Ya nos vamos a ir por los 2 años. Y fue una cosa impresionante. Yo me sentí el Chapo Guzmán. Y de ahí veo a este par de fiscales, Reinaldo Avia y Víctor Vidal, declarando en los medios también del elenco estable, Willax, Expreso, contra usted, contra mí, hablando pestes, ¿no? Lo recuerdo. Sí, lo recuerdo claramente Entonces, porque, ¿pero qué hace un ciudadano, o sea, ante este tipo de abusos, abusos de poder que no resisten, pero ningún test de proporcionalidad? mire, señor Salinas, eh, la verdad que ahora todo es sensible por lo que pueda yo decir, porque puede ser producto de la investigación, ¿no? Pero hace un mes, en esta misma estación de televisión, ¿no? En Willax, a través de un difamador que es este ¿Cuál, sujeto Butters, cuál de todos? Butters, ¿no? Ese es el Este principal. sujeto cometiendo además un delito, porque eso es un delito, claro, digamos, ya se va a saber, lógicamente, ¿no? Todo el tramado de estas situaciones, ¿no? Exhibió un certificado médico
¿no? Lo exhibió en televisión nacional sobre una condición médica que yo padezco, la exhibió públicamente cuando eso es un delito, y adicionalmente generó de que uno de sus locutores, o la verdad que no estoy familiarizado muy bien con cuál es el término, Ya. productores creo que se llama, un señor Montenegro, denuncia a mi médico tratante por supuestamente haberme expedido un certificado médico falso. Entonces, fíjese lo que produjo, señor Salinas. Produjo que el médico ya no me pudiera seguir atendiendo. ¿Por qué razón? Un médico que yo busqué en una clínica que se supone es una clínica de prestigio, que es la clínica Delgado, pagué mi consulta, me hice mi resonancia magnética, hice todos los procedimientos médicos para el Mm. diagnóstico, y finalmente mis certificados médicos, que solo los tenía la señora fiscal de la Nación, aparecieron con el señor Batters en televisión nacional, y al día siguiente denunciaron al médico tratante para que no me siga tratando, porque comprenderá, señor Salinas, y lo Qué pongo en estos temas alucinante. que no son crematísticos, digamos, pero lo voy a reducir como un argumento simple, ¿no? Imagínese, yo pago por una consulta una determinada cantidad de dinero, que es, por supuesto, una cantidad menor en base a un seguro médico, ¿no? Un Ujú. copago que le llaman, ¿no? Sí. Y, y claro, me atiende el médico, me dice, bueno, te tengo que volver a atender en unos días, tienes unos días de descanso médico, etcétera, ¿no? Producto de la enfermedad en general, ¿no? Fíjese, lo que termina sucediendo es que ahora ese médico tiene que contratar un abogado, señor Salinas. Y un abogado, digamos, si la consulta le costó 100 soles, me costó a mí 100 soles, y al señor le llegó 50 soles de esas deducciones que tienen los sistemas médicos, y un abogado seguramente le va a haber cobrado por asesorarlo, no sé, pues 3, 4, 5.000 soles, ¿no? Mm. Entonces, comprenderán, mire, o sea, cómo buscan afectar de todas las maneras posibles la intimidad para que finalmente uno abdique la función y diga, no, ¿sabes qué? Ya no quiero más, ya basta, hasta acá Bueno, nomás, yo no quiero yo seguir. entiendo eso perfectamente porque el ejemplo de Daniel Llovera, Paolo Gas y el mío ya tiene 5 años y no cesa, no cesa. Además, en junio volvimos a tener un contraataque. A Daniel Llovera le reabre un caso que ya había prescrito hasta 2 veces, ¿no? A Paolo Gas le siguen abriendo casos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Ojo, uno de ellos se lo recibe, creo que José Domingo Pérez. También está vinculada la fiscal Benavides en uno de estos casos. Y a No, mí, no, pero el caso de la señora Ugaz fue archivado por el fiscal Pérez. ¿Ah? ya, pero al principio se lo admitió. Sí, claro, no, para que haya Ya. archivo primero había un caso abierto. Lo que quiero decir es que lo que ha sucedido ahora último es el archivo, me parece, del caso de la señora Ugaz. Ya, bueno, pero igual le han vuelto a abrir otro. No, pero ahí no tiene nada que ver el fiscal Ya, Pérez. Se ok, lo digo pero, con toda pero a certeza. lo que voy es, lo abren con otra tipificación, pero sobre la misma base que son unos chats fabricados en Sí. formato Word y que Expreso los sacó en no sé cuántas portadas y no sé cuántas páginas, cuando los temas urgentes del país eran otros. O sea, Sí, lo, no, lo- yo lo recuerdo mismo que incluso usted y no, José Luis Pérez han yo pasado, recuerdo hasta el episodio de lo que usted me dijo, porque incluso fui también citados. objeto de insinuaciones por una periodista, Milagros Leiva, Claro, en determinado momento, que con el dijo que incluso fiscal, yo hacía resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones con o el algo fiscal totalmente Reinaldo absurdo, Avia, ¿no? con el fiscal Reinaldo Avia. Claro, y bueno, no, sí, pero fíjese, ¿no? Ahora que tengo un poco más de flexibilidad para Sí, hablar, sí. voy a decir No, alguna cosa, ¿no? yo también Por aprovecho para hacer ejemplo, ¿no? catarsis. A mí me dijeron que el fiscal Avia estaba ahí en la edición de la señora Leiva con el fiscal, creo que Tello, que era el otro fiscal Vidal. de corrupción en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera tenían, como dice usted a veces, estas cuestiones yo no le llamo facciones, sino yo le llamo tendencias dentro de la misma institución, ¿no? Que a veces hay este tipo de formas distintas de ver las cosas y bueno, evidentemente en el caso de Willax y en el caso de Expreso tiene además una connotación adicional que es que el señor Wong, que es uno de los propietarios de la estación, o es el propietario de la estación de televisión, está acusado por la unidad de lavado de activos. No por mí, ojo, porque yo no tengo ese caso, Mm. pero la unidad de lavado de activos, que yo era el coordinador nacional,
había acusado al señor Erasmo Wong a 16 años de cárcel. Entonces, claro, bueno, ¿qué cuestión más manifiesta que esa? Sin embargo, digamos que son parte de las situaciones que uno va generando, generando, y que lamentablemente yo no puedo comentar más, sí, en esta situación por la reserva de la investigación, pero mucho de lo que hemos conversado tiene relación con el caso. Ahora, el caso Soalicio, la fiscal Benavides, Willax, Expreso, Avia, Víctor Vidal, ¿qué ha escuchado usted del otro lado? No, mire, yo he sido testigo en ese caso, ¿no? Que en realidad fue un caso que se dio a partir de una consultoría, tengo entendido, que se realizó para el fiscal de la Nación de ese momento, Sí, que era sí, el sí, señor para Pablo Pablo Sánchez Sánchez. Velarde, ¿no? Para Pablo A mí me Sánchez. convocaron a una reunión donde hubo muchos periodistas que les interesaba conocer la situación en concreto de por qué Ya, el fueron fiscal de la Nación, 2 reuniones con periodistas sí, que yo yo acepté a través de participé, mi empresa, sí, sí. por el No, monto mínimo, claro, yo participé, ni siquiera en una yo no licitación, era una lo, adjudicación directa, y entré porque el fujimorismo quería la cabeza de Pablo Sánchez porque justamente sí lo ahí recuerdo. empezaba el caso Lavajato. Claro, a mí me convocan de la Fiscalía de la Nación para brindar la mayor cantidad de información posible, porque claro, el caso Lavajato era un caso conexo a la instrumentalización de la política, porque tenía que ver con allanamientos que habían sucedido en contra del Partido Fuerza Popular en ese momento. Claro, Entonces había una clara conexidad en la voluntad de censurar o de inhabilitar al fiscal Pablo Sánchez. Y entonces se convocaron reuniones con periodistas a las cuales yo asistí, ¿no? Fue convocado por la fiscal de la Nación. Yo no tenía conocimiento de nadie, de quién iba a ir, de quién iba a estar, ¿no? No conocía a quiénes eran o quién era la empresa o que eventualmente había gestionado eso, pero era evidente que lo que se trataba era de tener una política comunicacional de apertura para lo que era una coyuntura específica en ese momento que se podía presumir abusiva, ¿no? Es decir, que el fiscal de la Nación termine siendo inhabilitado en sus funciones por haber mm. precisamente respaldado el cumplimiento de otros fiscales que están haciendo su trabajo, ¿no? Sí, no, pero es que la denuncia era surreal, porque hubo una anterior en la que Edgardo Palomino Martínez me ponía como que era Pablo Sánchez y yo éramos pues, amigos de toda la vida de Cuchipandas y era mi socio criminal y que de buena gente me dio la adjudicación directa por el monto mínimo además, ¿no? Con lo cual, Sí, no, digamos, con claro. el botín de mis socios me compré yo este celular porque digamos, no me alcanzaba para más. O sea, una cosa delirante. Y el entusiasmo febril de este par de fiscales, Reinaldo Avia y Víctor Vidal, que incluso en algún momento presentaron no sé cuál es el nombre técnico de un tocho de 60 y tantas páginas, para que no salga de mi casa sin permiso del Poder Judicial, que todos los meses vaya a firmar no sé qué libro, que pague una caución de 7.000 soles, que no hable sobre mi caso y cosas por el estilo. O sea, y luego me llega un informe pericial este junio, donde hubo esta contraofensiva contra nosotros tres, Paolo Ugaz, Danilo Virillo, donde me dicen que la información que se bajaron de mi teléfono no tenía que ver con la investigación que se hizo, sino que se bajaron todo, absolutamente toda la información, contactos, documentos, chats, audios, todo. Entonces, si a mí no me violaron en el Sodalizum, ese día que recibí el informe pericial, me sentí vejado, humillado, violado. O sea, la sensación de indefensión fue realmente indignante. Ese día tuve un día de furia. O sea, quería Pero matar a alguien. claro, pero por eso debemos ir a una institución en donde este tipo de prácticas no sean permitidas y donde los abusos, usted tiene manifiestamente un abuso que denunciar, yo tengo otro, que es el de en este momento estar privado de mi ejercicio funcional y hasta de mi salario, porque estoy No, suspendido en claro. funciones sin goce de haber, ¿no? Entonces, digamos que la coyuntura de oportunidad como para poder refundar la institución
la esperanza y la expectativa que hoy residen en el doctor Villena Campana, el señor fiscal de la Nación interino en este momento, yo creo que también genera un momento importante, interesante de oportunidad Sí, para que la institución también pueda desterrar este tipo de prácticas abusivas y en donde más bien la propia institución expulse a este tipo de fiscales que no respetan el debido proceso. pregunta final. Usted hablaba de tendencias y aquí claramente, por lo que usted ha contado, y yo comparto con usted, digamos, las cosas que me pasaron a mí y a Paolo Gas y a Danilo Vera, claramente hay un vínculo Willax Expreso y una facción o, una, o un sector del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿o no? Mire, yo lo que he sentido Le digo es que porque, por ejemplo, Paolo Gas y yo nos hemos enterado muchas veces de las demandas calumniosas de Edgardo Palomino que han llegado antes a manos de Willax o de Expreso que a nosotros. Es una cosa alucinante. igual nosotros, ¿ah? Igual en Por nuestro eso, caso, ¿cómo pasa eso? igual. Ya, pero, a ver, A ver, yo lo que sí he visto, y en eso sí soy testigo directo, es que en algún momento la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público sirvió para eso. Y yo creo que debe ser parte de las investigaciones también, ¿no? Porque una de las funciones, creo que desnaturalizadas, pero claramente evidenciadas, era que el señor Jaime Villanueva no solamente era un asesor, un consejero, ¿no? Una persona que administrativamente tenía mucha influencia, sino que era muy activo en la Oficina de Imagen Institucional, porque de esa manera se vinculaba también a muchos periodistas mm, y establecía un relacionamiento privilegiado, por decirlo de alguna manera, con el interés de que algunas noticias reciban más potencia y otras más bien sean eliminadas del espectro informativo, como era nuestro caso, ¿no? Como le comenté, durante el desarrollo de esta entrevista, nosotros claramente nos trataban de restar valor cortando todo tipo de contacto. Nosotros mandamos comunicados, conferencias de prensa, solicitábamos nada, la Oficina de Imagen Institucional lo autorizaba o nos ayudaba. Solamente nos ayudaba cuando había una coyuntura dentro de la cual buscaban más bien exponernos porque estábamos en un momento crítico. Y ahí sí nos querían quemar como bonzos, ¿no? ya, O sea, mejor ya dicho, ¿no? pero todo esto bajo la férula o la administración de Patricia Benavides. Absolutamente, sí. Y no había Obviamente, pasado antes, ¿ah? ya. Fíjese que con todos los fiscales, y yo le diría que hasta con Pedro Chávarri, imagínense, ¿no? ¿No? Hasta Pedro Chávarri respetó el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión, de información que el equipo especial tenía dentro de su posicionamiento. Y primera vez que nos pasó esto, por eso le digo que a veces la reacción, que es una reacción que se da, digamos, confrontacionalmente a partir del mes de abril de este año, tal vez la autocrítica es que debimos haberlo hecho antes. Muy bien, doctor Vela, yo le agradezco por su paciencia, por su tiempo, por contarnos lo que podía contarnos y más bien nos ha generado mucha curiosidad de lo que se viene y de lo que va a pasar y de las cosas que se van a revelar. ¿Qué va a pasar con Philip Butters? ¿Qué cosa hay sobre Philip Butters? Nos suelta prenda, usted veo. No, no puedo hacer ningún comentario, lo lamento. Está Disculpe. bien, está bien. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y hasta cualquier otra oportunidad y espero que la suspensión se la levanten lo más pronto posible. De verdad que Eso espero yo también en ojalá sea así, justicia, ojalá sea así. señor Sí, Salinas. sí, 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 por una cuestión de justicia. Gracias. Gracias también a usted. Muchísimas gracias. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!